los cosenos dice lo siguiente: si aquí tenemos un ángulo C, aquí un ángulo A, aquí un ángulo B, entonces a este ángulo A, por ejemplo, le podemos llamar alfa, a este ángulo en B le podemos llamar beta y a este gamma, ¿ok? Gamma es aquí, alfa es este y beta es este. Entonces, ahí tenemos estos ángulos. La ley de los cosenos establece lo siguiente, que el cuadrado de un ángulo cualquiera, perdón, el cuadrado de un lado, cualquiera de los tres lados, el cuadrado de un lado, entonces, por ejemplo, C, el cuadrado de C es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, en este caso A cuadrada más B cuadrada, menos el doble producto de A por B por el coseno del ángulo opuesto a C. Entonces aquí sería por el coseno de gamma. ¿Ok? Entonces gamma es ángulo opuesto a C, el C que estamos elevando al cuadrado. Aquí esta es una P, ángulo opuesto a C. Gamma es ángulo opuesto al lado C. El lado opuesto al ángulo beta es B. El lado opuesto al ángulo alfa es A. Entonces, nosotros tendríamos, si yo quiero tomar el cuadrado de A, el cuadrado de A es B cuadrada más C cuadrada, o sea, la suma de los cuadrados de los otros dos lados, menos dos veces el producto de esos dos lados, B por C, por el coseno del ángulo opuesto al lado A. El lado A es este, el ángulo opuesto es alfa. O sea, que sería por el coseno de alfa. Y del mismo modo podemos decir que B cuadrada, el cuadrado de un lado, que es B, en este caso el cuadrado de B, va a ser la suma de los cuadrados de los otros dos lados, en este caso A cuadrada más C cuadrada, menos el doble de A por C por el coseno del ángulo opuesto a B. Este es B, el ángulo opuesto es beta, entonces aquí tendríamos por el coseno de beta. Esas son las tres formas en que puede ocurrir la ley de cosenos. Cualquiera de ellas que se pruebe, pues igual se prueba en los demás casos. Entonces, voy a demostrar como ley de cosenos esta. ¿Okay? Aquí. ¿Cómo demostrar que C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada menos 2AB por el coseno de gamma? Lo vamos a hacer considerando coordenadas cartesianas, el sistema de coordenadas cartesianas. Entonces tendríamos aquí todo esto, lo voy a pensar que aquí está el origen y entonces voy a tener de aquí a acá el eje Y o eje vertical. Este punto en el eje horizontal, que es el eje de las X, este punto tiene coordenadas B de abscisa, de aquí a acá mide B, entonces esto es B, 0. Este punto tiene en el eje de las X coordenadas B, 0. ¿Por qué B? Pues porque es la longitud de acá. Entonces, este punto que tenemos aquí, pues es el punto que es el origen. En este caso C es el 0, 0. El punto A es el B, 0. Y el punto B que tengo acá, pues tiene coordenadas, vamos a decir que tiene coordenadas B1, B2. B1, B2. Ahora, ¿quién es B1 y quién es B2 en términos del ángulo gamma? Vamos a darlo. Entonces, aquí tenemos eso. En términos del ángulo gamma, nosotros debemos tomar en cuenta lo siguiente. El coseno de gamma, por la forma en que hemos definido nosotros las cosas, el coseno de gamma sus funciones se obtienen trazando la perpendicular acá, digamos, BD. En este triángulo se forma
al trazar la perpendicular aquí se forma el triángulo BDC, rectángulo. Entonces, el coseno de gamma es cateto adyacente, que es DC. DC es B1 y BD es B2. DC es la abscisa de B y DB es la ordenada de B, por eso es que de aquí a acá es B1 y de aquí a acá es B2. Entonces, el coseno de gamma hemos visto que es DC entre BC. Entonces, esto es DC entre BC, que es adyacente entre hipotenusa. En este caso, ¿no? Adyacente entre hipotenusa. Eso es lo que hemos dicho que define al coseno del ángulo y el seno del ángulo A en términos de B1 y B2, aquí en este caso DC es de aquí a aquí, eso es B1, y BC es de aquí a acá y eso es A, lo cual implica que B1 es A por coseno alfa. Entonces aquí sería A por coseno, perdón, gamma, coseno gamma, no alfa, sino gamma. Del mismo modo, de igual forma, de igual manera, tenemos que el seno de gamma, por definición del seno de un ángulo, el seno del ángulo en este caso sería el seno de gamma, es cateto opuesto que es BD, entre hipotenusa, que es BC. Pero BD, de aquí a aquí, es B2. Entonces, aquí tengo B2 y BC es A. Lo cual implica que B2, al despejarlo de esta ecuación, con pasándola A para allá, tenemos que B2 es A veces el seno de gamma. ¿Ok? A veces el seno de gamma. Lo cual quiere decir entonces que las coordenadas de B son de la forma B1, que es A coseno gamma, coma, eso es B1, y B2, que es A seno gamma, que por esto que tenemos aquí, ¿no? B1 es A coseno alfa y B2 es A seno gamma. Muy bien, entonces vamos a tener aquí lo siguiente. Miren ustedes, aquí vamos a tener lo siguiente. ¿A qué es igual la distancia? La distancia, vamos a ver. La distancia del punto B al punto A es C. La distancia del punto B al punto A es C. Entonces vamos a decirlo así. El valor C es la distancia, voy a ponerlo abreviado, eso quiere decir la distancia del punto B al punto A. La distancia del punto B al punto A es BA. Y BA es, de acuerdo a la geometría analítica, es la diferencia de ordenadas. Esto viene siendo la suma de los cuadrados de las diferencias de abscisas, o mejor dicho, de ordenadas. En este caso sería, aquí viene siendo B menos B1. Aquí tendríamos B menos B1 al cuadrado, esa es la diferencia de abscisas, más la diferencia de ordenadas, que sería 0 menos B2, que sería 0 menos B2 al cuadrado, y eso es BA. Entonces, de aquí vamos a tener que C cuadrada, al elevar al cuadrado esto, se anula la raíz, y me queda B menos B1 al cuadrado, más, aquí sería menos B2 al cuadrado, ya sin el radical. ¿Por qué se quita el radical? Porque elevé al cuadrado, ambos lados, cuadrado de C es C cuadrada,
El cuadrado de esta raíz es esto sin la raíz. Muy bien, entonces, desarrollando aquí la fórmula del binomio cuadrado de Newton, entonces esto es el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo. Aquí me daría, ¿qué cosa? Pues me va a dar, este primer binomio cuadrado es b cuadrada menos 2bb1 2b1, el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, que sería b1 cuadrada. Ese es el primer binomio cuadrado. El segundo, pues es nada más b cuadrada. Aquí b2 cuadrada, ¿no? Entonces, este desarrollo es la suma de estos tres, y este al cuadrado es b cuadrada. Entonces, aquí podemos hacer lo siguiente. Vamos a ver. Podemos nosotros hacer lo siguiente. Voy a sustituir lo que es B1 y lo que es B2 en términos del coseno de alfa. Vamos a tener que C cuadrada es B cuadrada, que es lo que tenemos aquí, menos 2B, aquí vamos a tener menos 2B por lo que es B1. Pero B1 es A coseno, entonces aquí vamos a tener por A coseno de gamma. Y voy hasta aquí, más B1 cuadrada. B1 cuadrada es esto al cuadrado. B1 al cuadrado es A cuadrada por coseno cuadrado. Entonces, más A cuadrada por coseno cuadrado de gamma. Eso es B1 cuadrado. Más B2 cuadrada, que es elevar al cuadrado esto. Entonces, sería A cuadrada seno cuadrado de gamma, perdón. Aquí es cuadrado de gamma. Entonces, aquí tenemos seno cuadrado de gamma. Ok, ahora voy a factorizar estos dos términos, los factorizo, sacando el factor común a cuadrada, y entonces tengo que c cuadrada es b cuadrada menos 2. Aquí voy a invertir el orden de los factores no altera el producto, yo voy a escribir a por b, por el coseno de gamma, saco a cuadrada de factor, factorizo este término y este lo factorizo. El factor común es a cuadrada, que multiplica a coseno cuadrado de gamma más el seno cuadrado de gamma, pero esta suma, la suma del coseno cuadrado más el seno cuadrado del mismo ángulo es 1. Entonces, esto vale 1, así que me queda que c cuadrada es igual a b cuadrada menos 2ab por el coseno de gamma más a cuadrada por este paréntesis que vale 1. Así que me queda esto, pero esto ya es justamente lo que tengo acá. ¿Ok? O sea, c cuadrada queda finalmente, nos queda que c cuadrada es este a cuadrada, primero lo escribo aquí. El orden de los sumandos no altera la suma, entonces primero escribo a cuadrada y después b cuadrada y enseguida menos 2ab coseno de gamma, que es justamente lo que tengo aquí. Eso prueba la ley de cosenos. En lo sucesivo, podemos dar por hecho que el cuadrado de un lado cualquiera es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, menos el doble producto de esos lados por el coseno del ángulo gamma opuesto al lado que estamos calculando. ¿Ok? Entonces, eso prueba pues la ley de cosenos. Ahora, con la ley de cosenos podemos nosotros deducir algunas otras propiedades. A ver, vamos a ver qué propiedades podemos deducir. Voy a seguir el orden en que vienen los resultados aquí en el libro. Entonces, tenemos ley de cosenos, ya está establecida. Vamos ahora con otra fórmula. Entonces, la siguiente fórmula es el coseno de la suma de dos ángulos. El coseno de la suma de dos ángulos. Entonces, siguiente fórmula es esta. Hay que probar que el coseno de alfa más beta es igual al
coseno de alfa por el coseno de beta menos el seno de alfa por el seno de beta. Entonces, esta es la fórmula que vamos a establecer. Entonces, tenemos ley de cosenos y ahora vamos con esta fórmula. Para establecer esta fórmula me voy a fijar, voy a poner en posición normal el ángulo beta. Vamos a suponer que la posición normal del ángulo beta es esta, aquí. En el círculo trigonométrico vamos a poner un círculo de radio 1. En ese círculo trigonométrico voy a tomar el punto en el lado final del ángulo beta, entonces de aquí a acá es beta. Entonces, beta es este. ¿Ok? Entonces, sus funciones trigonométricas se van a obtener en este triángulo de aquí. Al trazar la perpendicular, sí se acuerdan, ¿no? Entonces, sería aquí, digamos, tendríamos aquí un punto P, acá tendríamos, ¿qué cosa? Un punto inicial que le podemos llamar Q, por ejemplo. Entonces, pero le estamos llamando Q a la perpendicular, ¿no? Entonces, a ver, al pie de la perpendicular le hemos llamado Q. Al trazar la perpendicular aquí para obtener las funciones trigonométricas de beta, aquí le hemos llamado Q. El círculo trigonométrico es este de radio 1, entonces aquí vamos a tener el radio 1, y entonces P tiene coordenadas, en este caso, las coordenadas de P son, vamos a decir, P1, P índice 2. Entonces tiene abscisa 1 y ordenada P índice 2. ¿Ok? Ahora, ¿quién es en este caso P1 y quién es P índice 2? Igual que calculamos acá, P1 pues viene siendo el coseno de beta por la hipotenusa, que es 1. Entonces, P1 en este caso sería el coseno de beta. Y P índice 2, que es el cateto opuesto, es el seno de beta. ¿Ok? Eso es P1 y este es P índice 2. Ahora, el ángulo alfa, lo voy a considerar aquí el ángulo alfa, por ejemplo. Piensen ustedes que el ángulo alfa está aquí. ¿Ok? Que alfa tiene esta abertura y quiero ver el ángulo alfa más beta. Alfa sumado con beta. A ver, voy a tomarlo así. Para no complicar la figura, de aquí a acá es ángulo beta, de aquí a acá es ángulo alfa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a hacer aquí lo siguiente. Voy a tener que poner aquí, a ver, tengo punto P, punto Q, bajo de aquí a acá la perpendicular. A esto le voy a llamar un punto P' y a este le voy a llamar un punto Q'. ¿Ok? Punto P' y punto Q'. Ahora me voy a fijar en todo este ángulo. Bueno, de aquí a aquí fue beta, que bueno, para indicar de dónde a dónde, la punta de flecha me indica en dónde termina y la pata de la flecha me indica dónde inicia, beta. Entonces, para tomar el ángulo alfa, voy a tomar el ángulo que viene desde aquí hasta aquí. ¿Ok? Este ángulo que tiene esta abertura desde aquí, lado inicial, o Q', lado inicial, o Q', inicia aquí y termina en OP'. ¿Ok? Entonces, este ángulo es a una vuelta completa, le resto alfa. Entonces, este ángulo que tiene la abertura de este arco, aquí, de aquí hasta acá, es 2pi menos alfa. Ese es 2pi menos alfa, el ángulo que tenemos de aquí hasta acá. En consecuencia, el coseno de 2pi menos alfa, las funciones trigonométricas de este ángulo 2pi menos alfa se obtienen en el triángulo
P'Q', entonces el coseno de este ángulo 2pi menos alfa es cateto adyacente, que es OQ' entre la hipotenusa, pero la hipotenusa, como el círculo tiene radio 1, la hipotenusa es 1, entonces eso es OQ, y esto viene siendo la abscisa P'. Entonces esto es P1'. P1'. Ahora, el seno de 2pi menos alfa, el seno de 2pi menos alfa, el seno de 2pi menos alfa, también se obtiene sus funciones trigonométricas en el triángulo P'Q', y entonces tenemos que esto es el coseno, el seno es cateto opuesto, que es P'Q', entre OP', que es 1, y eso viene siendo P'Q', pues es la coordenada P índice 2'. Esto es P índice 2'. Así que las coordenadas de este punto pues son P1' y P2', que son las coordenadas de P'. Esta es una coma. ¿Ok? Muy bien, que también se pueden expresar como el coseno de 2pi menos alfa, aquí sería cos de 2pi menos alfa, coma, sen de 2pi menos alfa. Y cerramos. Esas serían las coordenadas. Ahora, si aplicamos nosotros las fórmulas que vimos en el teorema, en el primer teorema que vimos para las fórmulas trigonométricas, las primeras, que fueron 3. Fórmula 1 fue la forma trigonométrica del teorema de Pitágoras. La forma 2 era la del coseno menos alfa y la del seno menos alfa. Entonces voy a usar la fórmula esa pero hay una tercera, ¿no? Que es el coseno de 2pi más alfa. Entonces, aplicando eso, entonces por fórmulas conocidas, ya establecidas, por fórmulas previas, vamos a decirlo así, previas conocidas, sabemos que el coseno de 2pi más un ángulo, vamos a decir un ángulo gamma, esto viene siendo lo mismo que el coseno de gamma. Y el seno de 2pi más gamma, el seno de 2pi más gamma, es la fórmula 3 del primer teorema que vimos. Esto viene siendo seno de gamma. Entonces, esto viene siendo seno de gamma. Por ahí las deben tener. Vamos a verificarlas. No obstante, vamos a verificarlas. Bueno, es muy fácil convencerse de que eso es lo mismo. ¿Por qué? Porque este ángulo 2pi más gamma tiene como lado final, el lado final de 2pi más alfa es el mismo lado final del ángulo alfa, porque esto es una vuelta completa más gamma, perdón, estoy diciendo alfa, pero es gamma. Entonces, el coseno de 2pi más alfa, por el hecho de que 2pi más gamma tiene el mismo lado final que el ángulo gamma, las funciones de este ángulo de 2pi más gamma son exactamente las mismas de las del ángulo gamma. Por esa razón tenemos esto, que fue el teorema, la fórmula 3 del primer teorema que vimos de fórmulas trigonométricas. Entonces tenemos esto, lo cual quiere decir que el coseno de 2pi menos alfa, el coseno, aquí diríamos por tanto, el coseno de 2pi menos alfa es lo mismo que el coseno de menos alfa, en este caso gamma es menos alfa, y el coseno de menos alfa es lo mismo que el coseno de alfa. ¿Ok? Entonces aquí tenemos, que lo puedo escribir con los paréntesis o lo puedo escribir sin ellos, entonces puedo escribir así, coseno de alfa. ¿Ok?
Eso es respecto a coseno de 2pi menos alfa, que es esta expresión que tengo aquí. Ahora me falta ver esta. Utilizando esta propiedad, pues vamos a tener lo que sigue, lo siguiente. A ver, vamos a tener que, utilizando ahora esta fórmula, tenemos que el seno de 2pi menos alfa, haciendo gamma, este ángulo gamma igual a menos alfa, entonces eso resulta ser el seno de menos alfa. Pero el seno de menos alfa, la función seno saca el signo menos del paréntesis, entonces esto es menos el seno de alfa. ¿Ok? En consecuencia, este punto P1' es exactamente lo mismo que el coseno de alfa, y este punto P índice 2' es menos el seno de alfa. ¿Ok? Y ahora estamos en condiciones ya de poder establecer aquí la fórmula que tenemos acá. A ver, entonces, nos vamos a ir por partes. Miren ustedes. Primero, por una parte. Por una parte. Por ley de cosenos, utilizando la ley de los cosenos aplicado al triángulo P o P', a este triángulo, por ley de cosenos, aplicada la ley al triángulo P o P', o sea, este. Entonces, a este triángulo P o P' le voy a aplicar la ley de cosenos. Entonces tengo de aquí a acá, pues tengo el ángulo alfa más beta. Entonces, por ley de cosenos voy a tener que relacionar esta longitud a la que le vamos a llamar PP'. Aquí está PP', que es esta longitud. Ajá, es esa longitud. Pues debe ser, por un lado, por la ley de cosenos, es aplicar de manera directa ahí la ley de cosenos. Entonces tendríamos que PP' es igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado menos el doble producto de 1 por 1 y por el coseno de alfa más beta. Entonces, por ley de cosenos, se tiene. Por ley de cosenos se tiene que P', esta longitud de aquí a acá, es igual a esto, digamos, al cuadrado. El cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, que es 1 al cuadrado más este otro 1 al cuadrado, que sería 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, menos 2 veces el producto de los dos lados que miden 1, entonces por 1 y por 1, por el coseno del ángulo opuesto a P'. P' es este lado y su ángulo opuesto es alfa más beta, aquí por alfa más beta. ¿Ok? Y entonces nos queda, obtenemos aquí que P' es igual a 2, 1 más 1 es 2, entonces aquí tenemos 2 más 2 veces menos, perdón, aquí es menos 2 veces el coseno de alfa más beta. ¿Ok? Esto es P' al cuadrado. Bueno, entonces eso es por ley de cosenos. Por una parte, aplicando la ley de los cosenos, tenemos esta relación. Le vamos a llamar, a esta relación le vamos a llamar asterisco. Entonces, para hacer referencia a esta relación, me voy a referir a asterisco, así lo voy a identificar a toda esta relación, lo que tengo aquí. Y ahora, por distancia,
por distancia entre dos puntos, por la fórmula de la distancia entre dos puntos, la fórmula de la distancia entre dos puntos, P, la distancia de P a P', pues es igual a la raíz cuadrada de la suma de las diferencias de abscisas, eso al cuadrado, y la diferencia de ordenadas también al cuadrado. Entonces voy a aplicar la fórmula de la distancia. Aquí voy a decir por la fórmula de distancia, por la fórmula de distancia entre dos puntos, por la fórmula de la distancia entre dos puntos, se tiene. Es decir, esta es la otra parte, ¿no? Por una parte es esto, tenemos esto, que es lo que estamos llamando asterisco. Por otra parte, que es utilizando la fórmula de la distancia entre dos puntos, pues vamos a tener aquí lo siguiente. Lo voy a escribir aquí abajo a ver si lo alcanzan a ver. Vamos a ver, PP' por distancia entre dos puntos, PP' al cuadrado es igual a, ya elevada al cuadrado, ya no va a aparecer la raíz, simplemente va a aparecer la diferencia de ordenadas. Aquí sería P1 menos P1'. Aquí voy a tener P1 menos P1'. O al revés, o P1' menos P1, es igual. Vamos a poner aquí P1 menos P1', esto es al cuadrado, es la diferencia de abscisas, menos la diferencia de ordenadas, P2 menos P2'. Entonces aquí sería P índice 2 menos P índice 2' al cuadrado. Y ahora lo que tenemos que hacer es desarrollar esos cuadrados, esos dos binomios cuadrados, y entonces vamos a tener aquí lo siguiente. Voy a borrar aquí arriba, borramos aquí arriba, y entonces tenemos, bueno, no puedo borrar allá porque voy a necesitar los datos que tengo allá, y obviamente voy a necesitar este otro dato, que es el asterisco. Bueno, aquí vamos a etiquetarlo doblemente, aquí y acá. Entonces, de aquí, continúo por acá, esta parte, a esta suma, no sé, esta suma aquí, pero continúa acá, ¿ok? Es P1 al cuadrado, aquí vamos a tener P1 cuadrado, menos el doble producto, menos P1 por P1', más P1' al cuadrado, eso es este primer binomio cuadrado, más P2 al cuadrado menos el doble producto, bueno, aquí es doble producto de P1 por P índice 2, y aquí este es menos dos veces P índice 2 por P índice 2', el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, que sería P índice 2' al cuadrado. Y entonces esto viene siendo, veamos qué cosa es P1. P1 estamos diciendo que es coseno beta. Entonces aquí vamos a tener, en vez de este, voy a tener coseno cuadrado de beta. Eso es P1 al cuadrado. Menos 2 veces P1 por P1'. Entonces, a ver aquí cómo va a estar la situación. Bueno, voy a escribirlo. Este es menos 2 veces P1 y P1'. Entonces, esto va a ser P1, que es coseno beta, eso es P1 es este, y P índice 2 es este. Entonces voy a tener coseno beta, y acá esto es P1, que es esto, pero dijimos que P1, el coseno de, ya lo borré, por allá lo habíamos dicho, es esto de aquí, el coseno de 2pi menos alfa, es lo mismo que el coseno de alfa, y esto de aquí es menos el seno de alfa. Lo calculé antes, pero ya lo borré, en esa parte estaba. Entonces P1' es coseno de alfa,
P2' es menos seno alfa. Así que voy a escribir primeramente dos veces P1. P1 es cos beta, eso escribo aquí, cos beta. Y después P índice 1'. P índice 1' es la abscisa de aquí, que es cos alfa. Entonces aquí escribo por cos alfa. Y voy con este, ¿no? Entonces ya puse este término, ahora voy con este. P1' al cuadrado. P1' es este, al cuadrado es coseno cuadrado. Entonces aquí vamos a tener coseno cuadrado ¿de quién? De alfa. Coseno cuadrado de alfa. Eso es P1'. P1' es este y P2' es menos seno de alfa. Así que vamos con, voy hasta aquí. Sigo con este P2 al cuadrado. P índice 2 es sen beta, entonces voy a tener más sen cuadrado de beta. Ya tengo este. Ahora voy con menos dos veces. Vamos a escribir aquí. Dos veces P índice 2 por P índice 2'. P índice 2 es sen beta. Entonces aquí voy a tener sen beta. P índice 2'. P índice 2' es menos sen beta. Entonces aquí por menos sen beta también. Sí, ¿verdad? Entonces, a ver, P índice 2 es sen beta. Este es sen alfa. Disculpen. Entonces, aquí es menos sen alfa. Ya tengo me falta este otro, P índice 2' al cuadrado. P índice 2' es esto al cuadrado, me queda seno cuadrado. Entonces aquí sería más seno cuadrado de alfa, porque es P índice 2' al cuadrado. Y ahora voy a juntar este coseno cuadrado con este seno cuadrado, dan 1. Entonces este y este dan como resultado 1. Y ahora, ¿cuál otro? ¿Dónde anda? Este cos cuadrado con este sen cuadrado del mismo ángulo alfa también dan 1, así que aquí sería más 1. ¿Ok? Y ahora tenemos aquí, voy a sacar el factor 2 negativo y voy a multiplicar para tener este pues por cos beta cos alfa más, en este caso más sen beta, pero menos por menos, si menos por menos es más, correcto, viene siendo entonces más sen alfa. A ver, hay que cuidar el signo, entonces aquí va a ser, aquí es positivo, menos por menos es más, pero como aquí hay un menos, entonces para que me dé más, debo poner aquí un menos. Y vamos a tener sen beta, sen alfa. Así. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora, esto es, de aquí concluyo que P' al cuadrado, entonces, así, P' al cuadrado es igual a 1 más 1. 1 más 1 es 2. Menos 2 veces el cos, el orden de los factores aquí, orden de los factores no altera el producto, entonces voy a escribir primero así, primero alfa, después beta, menos acá, primero escribo alfa y luego beta, entonces aquí voy a tener sen alfa, sen beta, cierro y tengo, ahora puedo borrar, ¿dónde? Esto que ya lo escribí allá, entonces lo borro de aquí. ¿Ok? Y a esta parte, pues la voy a etiquetar. Esta parte la voy a etiquetar como doble asterisco. Entonces, por un solo asterisco tengo que P' al cuadrado es esto. Entonces aquí voy a tener de asterisco y
doble asterisco, se obtiene la siguiente igualdad. Como este P' en el caso de asterisco es 2 veces P' al cuadrado, es 2 veces menos 2 coseno alfa, lo escribo aquí, 2 menos 2 veces cos de alfa más beta. Eso es el asterisco, pero por el doble asterisco es 2 veces menos 2 cos alfa cos beta menos sen alfa sen beta. Aquí sería sen beta. Y cerramos. Entonces, primero cancelo el 2 de aquí con el 2 de acá. Este 2 de aquí con este 2 de acá se eliminan. Y luego divido entre menos 2. Al dividir entre menos 2, este menos 2 de aquí se me anula. Y este menos 2 de aquí se anula. Y por lo tanto me queda cos de alfa más beta es igual a cos alfa cos beta menos sen alfa sen beta. ¿Ok? Y se tiene allí entonces la fórmula que queríamos establecer. Queda establecida pues la fórmula esta que tenemos aquí. El coseno de la suma de alfa más beta es igual al coseno alfa coseno beta menos sen alfa sen beta. Y entonces eso prueba esta relación. Ahora, utilizando esa fórmula se puede deducir otras. A ver, vamos a ver cuáles. Entonces, las siguientes. Bueno, pues un corolario de esta fórmula es cuando tenemos, en vez de más, tenemos menos. En vez de más, aquí tenemos menos. Entonces, veamos a qué se reduce eso. Bueno, vamos a tener lo siguiente. La fórmula que tenemos aquí, si manejamos cos de alfa menos beta, esto lo puedo expresar también como cos de alfa más menos beta. Y cos de alfa más menos beta, por la primera fórmula que tengo aquí, que es esta, pues esto es cos alfa por cos menos beta. Aquí me queda cos alfa por cos de menos beta. Y menos, acá me quedaría sen alfa por sen de menos beta. Pero el cos de menos beta es igual a cos de beta. Entonces esto me queda cos alfa por cos de beta. Porque este y estos dos son iguales. Y por acá me queda menos sen alfa por el sen de menos beta es menos el sen de beta. Sen de menos beta es menos sen de beta. Y el menos de aquí por el menos de acá hacen más. Por lo tanto, el cos de alfa menos beta es cos alfa, cos beta, menos por menos se hace más y me queda aquí sen alfa, sen beta. ¿Ok? Y esto es otra fórmula de las que vamos nosotros a utilizar. Aquí se refiere al coseno de la suma de los ángulos. Aquí se refiere al coseno de la diferencia de los ángulos. Acá este más cambia a menos para el coseno y este menos para el coseno cambia a más. El coseno le cambia el signo aquí y acá en las fórmulas. ¿De acuerdo? Bien, ahora, más fórmulas. Vamos a ver cuáles otras fórmulas vienen aquí. A ver, tenemos la de la suma, la de la diferencia. Ahora podemos dar esta otra, el coseno de pi medios menos alfa y el seno de pi medios menos alfa. Entonces, vamos a obtener fórmulas para esos dos casos. Entonces, coseno de pi medios menos alfa. Si utilizo esta fórmula de aquí, la que acabo de establecer, la que está enmarcada aquí, esto es cos de pi medios por cos de alfa, ahora es alfa, en vez de beta, ahora es alfa, entonces aquí sería por cos de alfa,
Este sigue siendo más en la fórmula, porque aquí tengo menos, entonces acá sería más sen del primer número, que es alfa. Alfa aquí en este caso es pi medios, aquí sería sen de pi medios, por el sen de beta. Beta es el número que se resta, el que se resta aquí es alfa, entonces aquí sería sen de menos alfa. Sen de alfa, ya nada más, porque estamos con alfa igual a beta. Y así. Pero el coseno de pi medios es 0, el coseno de pi medios es 0, y el seno de pi medios es 1. Entonces, 0 por esto es 0, y acá me queda sen alfa. Lo cual quiere decir entonces que el coseno de pi medios menos alfa es el seno de alfa. Esa es otra fórmula. Vamos con otra fórmula. A ver, siguiente fórmula de las que vamos a considerar aquí es para el caso del complemento de alfa, el seno del complemento. Este es el coseno del complemento. Entonces, vamos a tener lo siguiente. A ver, bueno, esta pinta se pega mucho al pizarrón, entonces se ve como manchado. Entonces el pizarrón se está manchando. Dirán ustedes, no manches pizarrón, o no manchen, o algo así. Bueno, en fin, vamos a ver. El seno, vamos a ver qué sería el seno de pi medios menos alfa. El seno de pi medios menos alfa, podemos hacer aquí lo siguiente. Voy a suponer ahora que aquí, fijándome en esta fórmula, de izquierda a derecha dice coseno de pi medios menos alfa es igual al seno de alfa. Pero también vale de derecha a izquierda. Si tengo seno de alfa, seno de un ángulo, lo puedo expresar como el coseno de pi medios menos el ángulo que tenga aquí, lo cual quiere decir que si esta fórmula la aplico, pero de derecha a izquierda, yo voy a tener que esto es el coseno, el seno de alfa es el coseno de pi medios menos lo que es alfa, pero alfa en este caso es todo esto, entonces sería menos pi medios menos alfa, que es esto, y al hacer la resta, este y este se cancela, y alfa me queda más alfa, por lo que sería esto el coseno de alfa. ¿Ok? Queda el coseno de alfa. Entonces, el seno de pi medios menos alfa, utilizando esta fórmula, resulta que es el coseno de alfa, porque aquí es pi medios menos pi medios, se anulan, y menos por menos es más, queda alfa. Ahora, tomando en cuenta estas fórmulas podemos rápidamente obtener el seno de la suma y el seno de la diferencia de ángulos. A ver, el seno de alfa más beta, el seno de alfa más beta lo puedo expresar también en términos de coseno. Esto sería el coseno. Tomando en cuenta esta fórmula, esto va a ser el coseno de pi medios menos el ángulo que tengamos aquí, pero el ángulo que tenemos aquí es alfa más beta, entonces aquí sería menos alfa más beta. Y por la fórmula de la diferencia de ángulos, esto va a ser, lo voy a poner así, o la suma, a ver qué me conviene. La suma, voy a tomar la suma, aquí sería la suma, simplemente ordeno así, acá es menos, a ver, voy a hacerlo con más cuidado, aquí va un menos. Miren, tenemos, me estaba saltando un paso, pero creo que es importante darlo. Aquí esto es, por esta fórmula, esto es pi medios menos alfa más beta. Es pi medios menos alfa más beta. Ahora, voy a agrupar sumandos, este menos por menos, ambos quedan con menos, este sería el coseno de pi medios menos alfa,
menos beta. ¿Ok? Ahora, le aplico la fórmula del coseno de la diferencia. El coseno de la diferencia es este cosenos beta más de menos cambia más. El menos ahora va a ser este. Así que voy a tener aquí coseno de pi medios menos alfa por el coseno de beta. El menos, este menos de aquí se hace más por la fórmula que tengo acá. De menos pasa a más. Y aquí vamos a tener seno de pi medios menos alfa, aquí sería pi medios menos alfa, por el seno de qué cosa? De beta, que es este, ¿no? Alfa es el número al que se le está restando y beta es el número que se resta, entonces queda así. Pero el coseno de pi medios menos alfa es el seno de alfa, entonces aquí me queda seno de alfa por el coseno de beta. Y aquí me da el seno de pi medios menos alfa, lo tengo aquí, seno de pi medios menos alfa es el coseno de alfa, entonces aquí va más el coseno de alfa por el seno de beta. Y esta es la fórmula para el ángulo suma. ¿Ok? Entonces, esto quiere decir que el seno de alfa más beta es esta. Entonces, tenemos esta otra fórmula. Ahora, ¿cuál va a ser el seno de la diferencia? El seno de la diferencia pues, se resuelve exactamente igual que calculamos el coseno de la diferencia. Aquí sería el seno de alfa menos beta. Es lo mismo. Seno alfa coseno beta. Aquí era más, aquí es más. Si aquí es menos, digamos, aquí viene siendo seno alfa, ahora es seno beta coseno alfa, o bien coseno alfa seno beta. ¿Ok? Esta sería la otra más de las fórmulas. Nos falta alguna. A ver, vamos a ver cuál es la que me está haciendo falta. Ley de senos. Entonces vamos ahora con la ley de los senos, que sería la última de las fórmulas. Ley de senos. Vamos a ver si nos da tiempo terminarla, si no, pues la veríamos ya el lunes, porque nos quedan escasamente como unos, que serán 5 minutos. Bueno, no me ha marcado un sonido por ahí de algún aviso, de primer aviso de que se termina la clase, la computadora. Si hay otra clase, generalmente avisa, hace un sonido y ojalá y que podamos terminar la ley de senos. A ver, entonces, ley de senos. Ley de senos. Para la ley de senos, consideren un triángulo cualquiera, cualquier triángulo, digamos. Un triángulo, vamos a pensar que sea este triángulo, ¿no? Entonces, aquí vamos a pensar que aquí está alfa, que aquí está beta y que aquí está gamma. Entonces, aquí vamos a pensar que es A, este es C y este es B. ¿Ok? Entonces, ley de senos, que el seno de un ángulo, el seno del ángulo en el vértice de un triángulo, el seno de alfa, es a su lado opuesto, como el seno de beta es a su lado opuesto, que es B, como el seno de gamma, es a su lado opuesto, que es C. Esta es la ley de los senos. Muy bien, voy a demostrar una de estas dos igualdades, ya sea esta seno alfa entre A igual a seno beta entre B, o bien seno beta entre B igual a seno gamma entre C, o bien seno alfa entre A igual a seno gamma entre C. Se resuelven igual las otras. Bueno, voy a considerar aquí un trazo auxiliar, y en este trazo auxiliar vamos a tener aquí lo siguiente. Miren, a ver, voy a considerar de aquí para acá, voy a extender y voy a trazar la perpendicular. Le voy a dar letras. Al triángulo le voy a llamar triángulo A, B,
y C. Y al trazar la perpendicular aquí, a este pie de la perpendicular le llamo D. Entonces aquí se forma un ángulo recto. Ese es un trazo auxiliar adicional que estoy haciendo. ¿Ok? Entonces me voy a fijar en el triángulo, las funciones trigonométricas del ángulo beta, el seno de beta, en este caso, el seno de beta. Beta es este ángulo. El seno de beta está, si me fijo aquí, en el plano cartesiano con centro en beta, aquí con origen en beta. Entonces, las funciones trigonométricas del ángulo beta están dadas en el triángulo ADB, que viene siendo AD, que es AD entre C, de aquí a acá es C. Entonces, el seno de beta es AD entre C. Y eso implica que el seno de beta, al multiplicar esta C para allá, si está dividiendo pasa multiplicando y me queda C por el seno de beta es igual a AD. Pero eso es en el triángulo, eso es para el caso del ángulo beta. Ahora me fijo en el ángulo gamma, el seno de gamma. El seno de gamma, ahora lo voy a hacer en el triángulo ADC. En el triángulo gamma, el seno de gamma, en el triángulo ADC es cateto opuesto, que es AD. Es AD. El cateto opuesto al ángulo gamma es AD entre la hipotenusa, que es AC, que es B. Y de aquí despejo. Y me queda que el B por el seno de gamma, es también AD. Pero este producto es AD y este producto también es AD. Consecuentemente, se tiene lo siguiente. C por el seno de beta, C por el seno de beta, pues estamos diciendo que es AD, pero AD también es B por el seno de gamma. Entonces, esto es AD, pero esto es también B por el seno de gamma. Ahora me fijo en la igualdad de este producto con este y transfiero la C de aquí, la paso para acá, y la B de aquí, la paso para acá. Entonces, eso implica que el seno beta es AB, como el seno gamma es AC. Este está multiplicando, pasa para acá dividiendo. ¿Ok? Y entonces tenemos una de estas igualdades, que es esta. ¿Ok? De la misma forma se obtiene la otra igualdad. Ya no lo voy a hacer, no tenemos tiempo, de manera que con esto doy como establecida la ley de los senos. Entonces, la ley de los senos es toda esta, ¿no? Entonces, a ver, esta es ley de senos. La ley de los senos es esa, o ley de senos es esta. ¿Ok? En lo sucesivo vamos a dar por hecho que esta ley se cumple en cualquier triángulo, no importa que sea rectángulo, obtuso, equilátero, cualquiera que sea el triángulo, simplemente el valor de la función seno en un ángulo es a su lado opuesto, como el valor de la función seno en otro de los ángulos es a su lado opuesto, etc. ¿No? Entonces, esa es la ley de senos. Y con eso completamos las fórmulas trigonométricas que se manejan aquí, y a partir de ellas se establecen otras fórmulas trigonométricas que les llaman equivalencias trigonométricas, también les llaman equivalencias trigonométricas en vez de fórmulas trigonométricas, pero que se van a ver en las sesiones de talleres, en el taller del jueves. Nosotros del próximo jueves vamos a ver ahí más ejercicios, y en la próxima clase del lunes seguramente también vamos a ver algunos ejemplos de aplicación de estas fórmulas.
Por ahora le dejamos aquí porque se nos ha terminado el tiempo, a menos que quieran ustedes preguntar algo, digamos, de lo que hemos hecho, que bueno, si no se hizo en el momento, ya he borrado algunas cosas, pero tratemos de reconstruir en caso de que haya preguntas. ¿Hay alguna? Bien, les pediría yo entonces que vean los ejemplos resueltos que vienen en el libro, y si alguno de los ejemplos que vienen resueltos en el libro no lo pueden resolver o no le entienden, entonces con toda calma lo vemos el lunes. ¿Ok? Le dejamos aquí, jóvenes. Feliz fin de semana.